Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, depende del horario que estén escuchando este podcast. Hoy vengo con una poesía nueva, relativamente nueva, se llama Viaje y dice de la siguiente manera. Una noche caída, una ventana fría, un aire cálido, un respirar agitado, un dolor naciente, una pregunta inquietante, un presentimiento, un mal agüero. Un sueño desdibujado, una angustia escondida, una ruta iluminada, una confianza detenida, un corazón latiendo fuerte, un atrevimiento constante, una ceguera inconsciente, una verdad transparente, una jugada incomprendida, una pena atravesada, una soledad ocultada, de aquella incógnita, una ilusión rota, por una carita sonriente, enviada intencionalmente, dejándome nuevamente rota. Un vacío en plenitud, una plenitud oculta, con mucha inquietud, una inquietud ocupada. No más rutas, no más bajadas, no más sonrisas, no más aventuras. Cerca un 36, lejos un 70, donde no hay más relojes, menos yendo 80. Un adiós sin decir adiós, un olvido y un corazón destrozado. Gracias. Bueno, esta es la tercera vez que grabo este episodio en el día de hoy. Ha sido un día bastante agitado en lo personal y bueno, y cada vez se me está complicando más el hecho de buscar momentos en donde poder grabar, digamos. Y bueno, y a veces se complica bastante buscar el momento justo donde se pueda grabar tranquila sin ningún tipo de interrupción. Y bueno, y esta es la tercera vez que grabo este episodio de este podcast. Ya no sé ni qué dije ni qué no dije, así que voy a tratar de volver a las bases de la poesía. La poesía esta es una poesía que escribí hace poco, hace relativamente poco, hace en el mes de septiembre del 2022 la escribí. Es una poesía que relata un momento en particular de mi vida que fue difícil de atravesar y que me llevó muchos meses a atravesar. Yo en un momento les comenté que había una historia que tenía 4 poesías en su haber. Bueno, esta es esa historia, esta vendría a ser la última poesía. Yo se los comenté, la primera es En vos puedo ver, la primera poesía de esta historia, la segunda poesía es Una parte de mí, la tercera poesía es 3670 y esta viene a ser la cuarta y última poesía de esta historia, que se llama Viaje. Creo que es la metáfora perfecta para hacer un seguimiento de la historia, digamos. Creo que cada poesía tiene un porqué y un para qué y un momento justo en la que fue escrita, en la que fue transmitida y cómo fue transmitida. Em, Creo que son puntos muy claves para mí en mi vida, el de relatarlas, digamos. De hecho, yo empecé este podcast a corazón expuesto con una poesía de estas, digamos, de esta seguidilla, que fue la de Una parte de mí, digamos, porque consideré que si había de exponer mi corazón, debía de empezar a exponerlo con esa poesía que para mí significa muchísimo y que hoy en día mucha gente no desconoce que yo atravesé ese periodo. Entonces para mí era muy importante comenzar relatando en exclusivo esa poesía para lo que iba a ser este podcast, digamos. Y hoy me encuentro con esta nueva poesía que fue escrita en sintonía con este cierre, digamos, quizás no en el momento, como dije, no fue escrita en el momento del cierre, porque bueno, yo en ese momento yo no era yo, digamos, estaba atravesando por una gran depresión, mucha angustia por todo esto, digamos, y no tuve el momento justo o indicado para sentarme a decir, bueno, ahora voy a procesar este dolor. Yo siempre digo que los dolores se procesan, se trabajan, se buscan,
buscar en el sentido de buscar el por qué o el para qué, o simplemente tratar de ver al dolor con otros ojos, digamos. Bueno, yo en este caso tan específico yo no pude detenerme a buscar ese significado o ese sentir. Simplemente seguí transitando por la vida, digamos. Em, yo tenía muchas obligaciones a mi cargo y no me pude detener a decir, bueno, ahora me voy a poder centrar y voy a poder trabajar este dolor. No, simplemente tuve que seguir haciendo las cosas que hacía, trabajar, estudiar, ponerme la familia, o sea, fueron meses muy duros, digamos. Y, y por dentro yo estaba vacía, de hecho ustedes podrán ver en la poesía que yo recalco mucho esto del vacío. Yo realmente estaba vacía, a mí me vaciaron. Yo creo que fue una historia tan potente, tan, tan inesperada también, que di todo, di el 100% de mí, lo di en esto, en esta historia. Y eso hizo que yo eh, cuando esto se terminara, que no terminó de la mejor manera, yo me quedara vacía, digamos. Y trato, o hasta hoy en día trato de trabajar esto de la entrega a la hora de una relación, digamos, de cuánto se entrega, porque yo estoy acostumbrada, es parte de mi forma de ser, entregar, entregar todo, entregar el 100% de mí. Y bueno, y cuando después las cosas no funcionan, ese 100% que yo di de mí no me vuelve nunca más, digamos. Entonces yo me voy quedando vacía. Y si bien este año en donde sucedió este final de historia fue un año muy movilizante para mí, eh, porque no le voy a echar todo el fardo a esta persona, pero bueno, en gran parte fue esta persona que me hizo llegar a ese vacío completo, digamos. Eh, yo no pude trabajar todo ese dolor y ese vacío en el momento. Como vuelvo a repetir, para mí fue un año con mucho aprendizaje y con mucha garra, tenía que sacar garra de donde sea, digamos. Y había sacado garra de donde sea durante muchos meses, pero cuando pasó esto, como que yo siento que esta historia o este final fue la gotita que rebasó ese vaso bueno, y que después no había manera en la que yo pudiera remontar, digamos. Me costó muchísimo por eso, porque no sabía cómo remontar. Y como que la vida no paró, como que yo seguía. De hecho, hay un pensamiento oscuro que escribí en ese periodo, que seguramente va a venir más adelante, pero era este pensamiento oscuro hablaba de eso, digamos, hablaba de ese vacío y de ese no parar. Yo no paraba, yo seguía, eh, tenía que seguir, me obligaron un poco a seguir. Que bueno, a ver, según el punto donde lo mire estuvo bueno y según el otro punto quizás no tanto, porque si vos no frenás el carro y decís me pasa esto, me pasa lo otro y seguís dando vuelta en la vida, tarde o temprano eso termina estallando y de hecho a mí me estalló y bueno, y me produjo muchas incógnitas sin resolver durante muchos meses. Em, pero fue por todo esta carga de estrés, digamos. Y bueno, es- y fue difícil de atravesar. Yo, por suerte, yo conté con la compañía de mi familia, que debo destacar, y con amigos muy cercanos a mí bueno, que sabían la situación en la que yo que estaba atravesando y me ayudaron a, a volver a recomponerme, digamos. Desde su lugar siempre me dieron una palabra de aliento, un consejo, una ayuda y me fueron armando pedacito a pedacito, digamos. Hubo muchos amigos que me acompañaron a la farmacia, me ayudaron a transitar ese periodo, porque realmente estaba muy mal, digamos. Profesores míos que me han consolado
en clase porque yo no daba más. Em, y porque claramente, o sea, eso pasa cuando uno trata de tapar el sol con la mano. Em, Cuando uno tiene estas cosas así, no puede seguir con la vida como si nada. Uno tiene que tratar de frenarse y ver lo que está pasando, digamos, y tratar de solucionarlo desde ese lado. Pero si uno sigue, no digo que que te metas en el dolor y que nunca más salga, porque esa tampoco es la solución, ¿no? Pero pero yo creo que es necesario que uno se siente a trabajar esto para poder salir lo antes posible y para entenderse a uno mismo también, porque si no como que uno dice, sí, tengo dolor, pero la verdad que no sé por qué. Y bueno, eso porque no te sentaste a evaluar qué es lo que te estaba pasando, cómo te pasó y por qué te pasó, digamos. Yo hoy lo veo así. Yo en ese momento yo no me pude sentar a evaluar esto, la gente me veía llorar, porque esa es la realidad, la gente me veía llorar, me veía así con ojeras de no dormir, eh, la cara demacrada, eh, bueno, con muchos otros síntomas que no vienen al caso, pero bueno, con muchos otros síntomas. Eh, de hecho, tuve que hacer un viaje express para poder desconectar mi mente, gracias a mi familia que también insistió en que haga ese viaje para que yo también me pudiera sentir un poco más viva. Eh, no celebré mi cumpleaños, ya llevo 2 años sin celebrarlo, pero bueno, ese año no lo celebré por esta razón. Y, o sea que imagínense cómo habré estado yo para llegar a ese punto, digamos. Y, y sin embargo, después de muchos meses pude salir a flote. Y muchos meses después pude lograr escribir esta poesía. Que paradójicamente se escribió un año exacto desde que pasó, desde que se cortó esta historia. No sé, es más, de hecho creo que ni yo me había percatado de la fecha en la que yo escribí esto, pero, pero bueno, hoy mirando la fecha, como yo siempre digo, trato de que todas mis poesías tengan la fecha donde se escribió, para que el día de mañana, si yo quiero recordar cuándo fue que escribí tal poesía, bueno, está anotado, digamos, está anotado con fecha y todo, y con firma de que son de mi autoría, digamos. Que eso más es un hobby que otra cosa, digamos, pero siempre les pongo mi firma a todas mis poesías. Y bueno, y esta poesía fue escrita un año justo después de que haya pasado todo esto. Y bueno, no quiero andar mucho en los detalles, ¿no? Pero bueno, esta poesía también me ayudó a reafirmar una promesa que yo había hecho hace unos años atrás, que iba, que tenía intuición de cumplir, pero bueno, esta vez me ganó el entusiasmo, me ganó la confianza, creí mucho en que iba a ser la persona correcta y bueno, y no lo fue. Y, me tomé el atrevimiento de vincular lo que es la familia con lo que es eh, el, el síntoma de pareja, digamos. Y, no el síntoma, lo que es una relación de pareja, digamos. Cosa que yo me había prometido a mí misma que eso no iba a pasar. eh, y que no tenía que pasar. Y bueno, y me venció el confiar y el dar lugar y decir, bueno, si esta vez es, ¿por qué no? Digamos. Y bueno, y eso terminó saliendo muy mal, para variar en mi historia. Y gracias a eso quizás me pude dar cuenta que eso no va a poder pasar nunca, digamos. Que cada uno tiene que ir por su lado y por su camino, porque no se puede mezclar, digamos. Y ya no he hecho culpas a nadie, no digo, no culpo a nadie, simplemente que bueno, que esta vez pude salir, digamos. Otra vez yo no sé si voy a poder salir de la depresión, digamos. Em, de hecho, cuando pasó, corté vínculos con muchas personas
familiares y todo, digamos, porque no quería saber nada, digamos. Estaba tan rota que por más que me dijeran las mil palabras que me quisieran decir, nada me iba a llegar porque estaba realmente rota. Y yo creo que en ese punto muy específico, como que la gente no logró comprender que yo estaba rota por esos motivos, digamos. Em, es más, el día ese donde todo terminó de explotar, yo estaba muy ocupada cumpliendo con mi rol de ciudadana, por así decirlo, y no me pude centrar a pensar en lo que estaba pasando. Simplemente me descargué como pude y mandé todo muy así, muy vorazmente eh, y después al otro día me puse a procesar todo, o esa misma noche, sin mal no recuerdo. Y, y ahí fue cuando me cayó la ficha y ahí decidí no hablar más, digamos, con nadie porque me sentía muy humillada en cierto punto y muy venida abajo, digamos. Vuelvo a repetir, sin echar culpas a nadie, pero bueno, eso es lo que yo me sentía. Y como digo siempre, cuando uno lo siente, no hay manera de caretearlo. Entonces, simplemente para no decir nada que pueda herir a otra persona, preferí retirarme y aislarme y cerrarme en mi casillita. Em, por supuesto que después eso pasó porque fue en un momento y porque entendí que bueno, que no me podía sentar solo en eso, sino que yo sabía que era una mala espina, y de hecho acá en la poesía lo digo, ¿no? Esto de un mal presentimiento. Bueno, yo sabía, había algo dentro mío que más allá del entusiasmo, del enamoramiento, del vincularse nuevamente con una persona que te había hecho tan feliz, había algo dentro mío que me decía, ojo, Lore, anda con cuidado, despacio, pero yo no quise escuchar, digamos, no quise escuchar y bueno, y ese después terminó siendo el resultado de no querer escuchar. Siempre traten de escucharse a sí mismo, porque por algo hay un instinto suyo que por algo se lo está diciendo. A mí me lo decía por algo y yo siento que no escuché eso. Y después sí, creo que hay una parte de la poesía que me identifica tal cual lo viví, que es la parte donde dice que un vacío en plenitud, una plenitud oculta, con mucha inquietud, una inquietud ocupada. Creo que esa estrofa de la poesía me representa en un 100% a mí. No hay palabras para decir lo mucho que me representa esta parte de la poesía, digamos. Un vacío porque estaba vacía en una plenitud que en otros momentos de mi vida seguramente hubiese sido lo más importante en mi vida, y esa plenitud inclusive oculta, que a la vez tenía mucha inquietud, porque es la realidad, y una inquietud que estaba permanentemente ocupada. ¿Por qué? Porque mi cabeza estaba continuamente ocupada. Era un año de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de muchos temas de facultad, un año muy complicado en muchos aspectos. Entonces mi cabeza estaba ocupada, muy ocupada, y mi corazón desbordaba de angustia, mi cuerpo decía basta, y bueno, y después vieron muchas cosas que fueron pasando, digamos, los cuales eh, tuve que atravesar eh, en privado, con la gente que me acompañaba, con la gente que estuvo a mi lado, con la gente que me supo entender, pero no entender de juzgar, ojo, que es distinto, entender de decir yo estoy con vos, es entender. Y, y creo que yo ahí me di cuenta quién estaba a mi lado y quién no, digamos. Eh, no gente que me pueda llegar a decir cosas sin sentido, y no quiero recaer en esto porque ya es cosa que yo ya perdoné, pero, pero tengo que decirlo. eh, son personas que estuvieron a mi lado aún
sabiendo que lo que pasaba y confiando en mí, digamos. Y me quedo con eso. Bueno, esta poesía es especial por todas esas cosas y creo que era momento de publicarla en este periodo, ya que en este mes es donde hace un año, me pude recomponer de toda esta historia. Entonces también siento que es como un cierre por ese lado, digamos. Después de tantos meses, poder recomponerte eh, es muy importante para mí y me salvó muchísimo recomponerme. Después lo que haya pasado o no, ya eso ya es otro tema, pero bueno, me recompuse, logré salir adelante, fue solo un susto, porque esta vez sí fue un susto posta, y la gente que atravesó conmigo este periodo sabe que realmente estaba muy asustada, porque una cosa era en el primer momento, esa primera vuelta, donde había mucha ilusión, y esta vez yo ya estaba en otro panorama completamente distinto y yo sabía que acá iba a tener que remar la posta sola, digamos. Acá había motivos como para poder sentir que pase lo que pase, la iba a tener que remar sola, digamos. Iba a tener mi familia, sí, por supuesto, pero la iba a tener que remar en gran parte sola. Entonces acá sí hubo mucho miedo real, digamos. Hubo mucho miedo, posta. Y, y bueno, y por suerte con el tiempo ese miedo se desvaneció y, y solo fue un mal pasar de ese momento. Así que bueno, les agradezco mucho el que hayan escuchado este podcast hasta el final. La tercera es la vencida, dicen. Pude llegar a terminar este podcast y bueno, los invito a seguirme en las redes. Me pueden encontrar en Instagram como @vilolopechi. Ahí van a poder encontrar esta y muchas otras poesías y pensamientos curas escritos eh, con mis palabras, con mis emociones. También los invito a que si alguna parte del podcast les gustó, lo puedan compartir en sus historias, etiquetarme. Les recuerdo que lo más importante para mí es que ustedes puedan eh, compartir el trabajo que yo estoy haciendo para poder llegar a la cantidad de personas que más pueda. Ese es mi objetivo. Y bueno, también les recuerdo que estoy en Twitter como @virolopechi, también estoy en YouTube como @virolopechi y por supuesto también estoy en Facebook como virolopechi. Ya la arroba ahí no existe, pero bueno, eso les quería recordar, que se suscriban a YouTube, que me sigan en Instagram y que por supuesto compartan el contenido. Les agradezco mucho y nos vemos más tarde en otro podcast a oscuras.